Hola, bienvenidos al canal de Ven Sígueme con Salomón Aicho, continuando con el estudio de Ven Sígueme, del libro de Mormón de uso individual y familiar. Proseguimos en esta semana para presentarles el siguiente tema, correspondiente desde el lunes 8 hasta el 14 de julio. En esta semana estudiaremos, de acuerdo al manual de Ven Sígueme, Alma de los capítulos 23 al 29. El título para esta semana es Nunca más se desviaron. Muy bien, empezamos entonces con el contexto del tema. ¿Sí? La pregunta es, ¿te has preguntado alguna vez si las personas en verdad pueden cambiar? ¿Te has preguntado? Muchas de las personas manifiestan que no puedo, soy así. ¿Te has preguntado alguna vez si las personas en verdad pueden cambiar? Quizás te preocupes si podrás o no vencer el efecto de algunas malas decisiones que hayas tomado, o si podrás o no superar ciertos malos hábitos que hayas adquirido. O tal vez tengas inquietudes similares en cuanto a tus seres queridos. Si ese es el caso, la historia de los antinefileitas te puede ayudar. Estas personas eran enemigos acérrimos de los nefitas. Enemigos acérrimos del Evangelio de Jesucristo, del Señor, de aquellos tiempos. Cuando los hijos de Mosía decidieron ir a predicarles el Evangelio, los nefitas se burlaron de ellos. Sus mismos compatriotas se burlaron de ellos. Les parecía una solución más plausible matar a los lamanitas antes que convertirlos. Mas los lamanitas sí cambiaron, gracias al poder de Jesucristo para convertir. No gracias a los nefitas. Los nefitas fueron instrumentos, Mosías, sus hermanos y Alma fueron instrumentos de las manos del Señor. Es gracias al poder de Jesucristo para convertir. Ayer, hoy y siempre será así. Alguna vez fueron conocidos por ser un pueblo salvaje, empedernido y feroz. Pero llegaron a distinguirse por su celo para con Dios. En efecto, nunca más se desviaron. Aquellas tribus, aquellos lamanitas, nunca más se desviaron. ¿Es posible la conversión? Sí. ¿Es posible el cambio? Sí. Puede que tengas algunos pensamientos o acciones que necesites cambiar, o armas de rebelión que debes abandonar. O quizás solo tengas que mostrar un poco más de celo para con Dios. Unirte más a Dios. Estar en sus asuntos, en sus cosas. Sumergido en el Evangelio de Jesucristo. Cualesquiera que sean los cambios que debas hacer, que debamos hacer, Alma, capítulo 23 al 29, te infundirá esperanza
en que es posible lograr un cambio duradero mediante el poder expiatorio de Jesucristo. Verdad es que vamos a compartir hoy. Mi conversión a Jesucristo y a su evangelio me cambiarán la vida. Según la verdad que vamos a aprender, puedo hallar refugio en Jesucristo y su evangelio. Muy bien, entonces damos inicio al título de esta semana, Nunca más se desviaron. Entonces, vamos con el principio a aprender. Alma, capítulo 23 al 25 y el capítulo 27. Mi conversión a Jesucristo y a su evangelio me cambiarán la vida. Muy bien, entonces empezamos. Parecía poco probable que los lamanitas se convirtieran. Sin embargo, muchos de ellos experimentaron cambios milagrosos gracias a Jesucristo. Aquellos lamanitas convertidos se llamaron a sí mismos antinefileitas. Al leer, Alma, en los capítulos mencionados, podría inspirarte a meditar en tu propia conversión. Presta atención a cómo los antinefileitas cambiaron, cómo se convirtieron al Señor. Los siguientes versículos te servirán para empezar a meditar en tu cambio. ¿Cómo vamos con nuestra conversión? Muy bien, vamos a Alma 23, los versículos 6 y 7. Que dice así: Y tan cierto como vive el Señor, que cuantos creyeron, o sea, cuantos llegaron al conocimiento de la verdad, por la predicación de Amón y sus hermanos, según el espíritu de revelación y de profecía, y el poder de Dios que obraba milagros en ellos, sí, os digo que así como vive el Señor, cuantos lamanitas creyeron en su predicación y fueron convertidos al Señor, nunca más se desviaron. ¿Qué relación tiene con nosotros una historia de 500 años antes de Cristo con nosotros? Tiene mucho que ver con nuestra conversión. ¿Cuántos de nosotros hemos creído y cuántos de nosotros hemos llegado al conocimiento de la verdad? Por la predicación de los misioneros o por la predicación de un miembro de la iglesia, de un vecino. Muchos de nosotros, por decir el 100%. Ahora, según el espíritu de revelación y de profecía y el poder de Dios que obraba el milagro en ellos, nosotros hemos hecho cambios en nuestro corazón y hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Los lamanitas de aquel tiempo creyeron en su predicación de los misioneros de aquel tiempo. ¿Nosotros hemos creído la predicación de los misioneros? Sí, muchos. Pero algo más hicieron las lamanitas. Y fueron convertidos al Señor, no a los misioneros. Fueron convertidos al Señor y dice, nunca más se desviaron. Así tenemos un ejemplo que si ellos pudieron nunca más desviarse del camino del Señor, nosotros también lo podemos hacer. Nosotros también como hijos de Dios podemos lograr el éxito, convertirnos al Señor. Tenemos una cita
convertidos al Señor y nunca más desviados del manual de institutos. Nos dice así, es sobresaliente el hecho de que ni un solo antinefileíta jamás se alejó de la iglesia ni se inactivó. Es maravilloso. Ni uno solo de los lamanitas. Tenemos un ejemplo así perfecto de lamanitas que ni uno solo de ellos se alejaron de la iglesia ni se inactivó. El presidente Gordon B. Hinckley hizo repetido hincapié en la importancia de retener a los conversos recientes. Y ha dicho que no tiene sentido hacer la obra misional si quienes se convierten no permanecen activos. Debemos ayudarnos los unos a los otros. Necesitamos de los conversos, de los nuevos conversos. Y los nuevos conversos no necesitan a los que ya estamos tiempo en la iglesia. No nos necesitamos ambos para edificarnos unos a otros en el testimonio del Salvador Jesucristo. Porque he aprendido mucho de los nuevos conversos. Y aprendo mucho aún de los niños. Junto con el aumento de la obra misional en todo el mundo, debe haber un aumento comparable en el esfuerzo por hacer que cada converso se encuentre a gusto en su barrio o rama. Llegará a la iglesia este año un número suficiente de personas para constituir más de 100 estacas nuevas de un tamaño promedio. Lamentablemente, junto con esta aceleración en la tarea de la conversión, estamos descuidando a algunos de estos miembros nuevos. Confío en que se despliegue un gran esfuerzo en toda la iglesia, en todo el mundo, para retener a cada converso que llegue a la iglesia. Hace poco nos enteramos de una fiel miembro de la iglesia que estaba asistiendo en los Estados Unidos. No me acuerdo el estado. Algo como Missouri, algo así. No me acuerdo realmente. Y él manifestó cuando fue a visitarla. Solo había 15 personas. Pensó que era, bueno, ese día, pero siguió asistiendo entre 15 y 18. ¿A qué se debe? ¿A qué se está debiendo en estos últimos días? El retiro, al que se estén alejando de la iglesia. Vamos a ver más adelante. Esto es un asunto serio. Y realmente es un asunto muy serio. No hay razón para realizar la obra misional si no conservamos los frutos de esa labor. Ambas tareas deben ser inseparables. ¿Verdad que hemos aprendido? Al convertirnos al Señor y abandonar las armas de nuestra rebelión, que vamos a ver más adelante, cuáles son esas armas de rebelión, siempre podemos permanecer fieles a Él. Que podamos tener presente esta gran verdad. Que al convertirnos al Señor y abandonar las armas de nuestra rebelión contra el Señor, siempre podemos permanecer fieles a Él. Continuamos con el versículo 7. Nos dice así, porque se convirtieron en un pueblo justo, abandonaron las armas de su rebelión, de modo que no pugnaron más en contra de Dios, ni tampoco en contra de ninguno de sus hermanos. Así es que estos lamanitas que se convirtieron al Señor, abandonaron las armas de su rebelión. De modo que, ¿qué pasó? No pugnaron más en contra de Dios.
y tampoco en contra de ninguno de sus hermanos, por más que no abrazaran su fe. Veamos una cita. Él es de David Bernard, del coro de los 12 apóstoles. Enseñó que nuestras armas de rebelión podrían ser el egoísmo, el orgullo y la desobediencia. El líder de G. Renlund, del coro de los 12 apóstoles, también enseñó que nuestras armas podrían ser los deseos personales que son contrarios a aferrarse al Salvador y a seguir la senda de los convenios. Solo hallaremos la sanación y el alivio cuando nos pongamos a los pies del gran médico, nuestro Salvador Jesucristo. Debemos abandonar nuestras armas de rebelión, y cada uno sabemos cuáles son. Debemos abandonar el pecado, la vanidad y el orgullo. Debemos hacer a un lado nuestro deseo de seguir al mundo y de ser respetados y alabados por el mundo. Quiero repetir esta parte. Y creo que tenemos que tomar a conciencia y meditar profundamente en esta parte, en esta frase. Debemos hacer a un lado nuestro deseo de seguir al mundo y de ser respetados por el mundo y alabados por el mundo. Esos deseos debemos alejarlos de nosotros. Es una gran piedra de tropiezo que nos puede llevar a nuestra propia destrucción, a alejarnos de la iglesia de Jesucristo, de violar convenios y de violar mandamientos, que tendrá, por supuesto, sus consecuencias. Debemos dejar de combatir contra Dios y por el contrario darle todo nuestro corazón sin retener nada. Para el Señor es todo o nada. Entonces nos podrá sanar. Entonces nos podrá limpiar del venenoso aguijón del pecado. El Señor lo puede. Él es Dios. Pero no tenemos que alejarnos de su iglesia, de su reino, del reino de Dios. Si no, estar al lado del Señor, serle fiel y leal. Ser fiel y leal a nuestro Rey, el Rey del universo. Entonces nos podrá sanar. Y el Señor quiere sanarnos. Entonces nos podrá limpiar del venenoso aguijón del pecado. Aguijón que puede llevarnos a la destrucción. El Señor puede limpiarnos de ese aguijón. Veamos lo que dice Alma 23, versículo 17 al 18. Y sucedió que se pusieron el nombre de antinefileitas y fueron llamados por ese nombre, y dejaron de ser llamados lamanitas. Ellos nunca más quisieron ser llamados lamanitas. Versículo 18. Y empezaron a ser una gente muy industriosa. Sí, y se volvieron amistosos con los nefitas. Por lo tanto, establecieron relaciones con ellos y la maldición de Dios no los siguió más. Aquí hay un principio en este versículo 18. Una acción, una consecuencia. ¿Qué hicieron los lamanitas? Empezaron
a partir de su conversión al Señor, empezaron a ser una gente muy industriosa, sí, y se volvieron amistosos con los nefitas. Por lo tanto, entonces, establecieron relaciones con ellos, con los nefitas, y la maldición de Dios no los siguió más. Fueron limpios. Veamos una cita al respecto. ¿Qué significa el nombre de Anti-Nefilei? El nombre de Anti-Nefilei podría indicar la unión de los descendientes de Nefi y quienes lo siguieron con la otra posteridad de Lehi. La expresión anti del nombre Anti-Nefilei podría ser un reflejo del egipcio Enti, que significa el de. Por lo tanto, en lugar de significar en contra, significa lo de Nefi y Lehi. Sí, esto me llevaba muchas veces a la reflexión cuando leía esta parte. Y en el manual del instituto nos da el verdadero significado. Cada idioma es diferente. Anti es la negación. Podríamos decir anti-nefi, antes los deitas, una negación a ellos, en contra de ellos. Pero recordemos que está en otro idioma. ¿Sí? Entonces, significa entonces anti-nefi lei, los de Nefi y Lehi. Se incluyeron. Muy bien, proseguimos con Alma 24. Versículos 15 al 21 que vamos a estudiar. Recordemos el título, nunca más se desviaron. Oh, cuán misericordioso es nuestro Dios. He aquí, ya que nos ha costado tanto lograr que nos sean quitadas nuestras manchas y que nuestras espadas se vuelvan lustrosas, escondámoslas a fin de que conserven su brillo, como testimonio a nuestro Dios en el día final, el día en que seamos llevados para comparecer ante Él para ser juzgados, de que no hemos manchado nuestras espadas en la sangre de nuestros hermanos, desde que Él nos comunicó su palabra y nos limpió por ello. ¡Qué profundidad en su conversión! Ellos entendieron el significado de ser de Cristo, de ser del Señor, de ser sus discípulos. Escondieron bajo tierra sus armas de rebelión, sus armas que antes había causado tanto dolor y miseria y muerte, sus espadas de rebelión. Lo enterraron bajo tierra. Su egoísmo, su orgullo, su vanidad y todo lo echaron bajo tierra y lo sepultaron. Por eso ellos dijeron, escondámoslas a fin de que conserven su brillo, ahí abajo, como testimonio a nuestro Dios en el día final. Ellos sabían que un día tendrían que responder ante el Señor. En el día que seamos llevados para comparecer ante Él para ser juzgados, todos, seremos llevados ante el tribunal de Dios para ser juzgados por nuestras obras, por nuestras acciones aquí en la tierra. Versículo 16. Y ahora bien, hermanos míos, Alma está hablándonos aquí. Si nuestros hermanos intentan destruirnos, he aquí, esconderemos nuestras espadas. Si las enterraremos, sí, las enterraremos en lo profundo de la tierra para que se conserven lustrosas, como testimonio en el último día de que nunca las hemos usado. Y nuestros hermanos
Y si nuestros hermanos nos destruyen, he aquí, iremos a nuestro Dios y seremos salvos. Nunca más se desviaron. Enterraron sus armas de rebelión. Qué grandes fueron los lamanitas. Su conversión fue ejemplar. Y es un ejemplo para nosotros, para nunca más desviarnos del reino de Dios. Versículo 17. Y aconteció que cuando el rey hubo dado fin a estas palabras, estando reunido todo el pueblo, tomaron ellos sus espadas y todas las armas que se usaban para derramar sangre humana y las enterraron profundamente en la tierra. El rey Limi, junto con todo su pueblo, los lamanitas. Que podamos enterrar también nuestras espadas de rebelión, o nuestras armas de rebelión, profundamente en la tierra, para no volverlas a sacar nunca más. Versículo 18. Hicieron esto porque a su modo de ver era un testimonio a Dios y también a los hombres, de que nunca más volverían a usar armas para derramar sangre humana. Y esto hicieron, prometiendo y haciendo convenio con Dios, de que antes que derramar la sangre de sus hermanos, ellos darían sus propias vidas. Y antes que privar a un hermano, ellos le darían. Y antes que pasar sus días en la ociosidad, trabajarían asiduamente con sus manos. La conversión a Cristo cambia vidas. Y es posible cambiar, sí. Le doy como testimonio, hermanos y hermanas, cuando yo me uní a la iglesia tenía 31 años. El único estudio que yo tenía y el único cartón que yo tenía aquel tiempo era un cartoncito como auxiliar de contabilidad. Había estudiado alrededor de 6 meses. Aquí en el Perú un CEO, un centro de capacitación. Pero mi conversión al Señor hizo profundos cambios. Había enterrado bajo tierra ciertas armas de rebelión, como el de no querer superarme y estudiar. Al año de mi conversión, sentí un fuerte deseo de estudiar en la universidad. Así que hice todos los preparativos, postulé, ingresé y estudié una carrera profesional. Y no solo eso, también estudié mi maestría. Las terminé, me licencié, me gradué y sigo preparándome. El Señor ha cambiado mi alma y mi vida rotundamente. No es el mismo Salomón de antes. Es el Salomón del Señor. ¿Es posible el cambio? Sí, es posible un cambio profundo. Así es que estos lamanitas trabajarían asiduamente con sus manos. Que podamos hacerlo. Con la ayuda de Dios es posible. Todo es posible. ¿Qué más sigue? El versículo 19. Y así vemos que cuando estos lamanitas llegaron a conocer la verdad y a creer en ella, a creer en el Evangelio de Jesucristo, en el Evangelio restaurado de estos últimos tiempos,
se mantuvieron firmes y prefirieron padecer hasta la muerte antes que pecar. Qué maravilloso ejemplo, hermanos, hermanas. Y prefirieron padecer hasta la muerte antes que pecar. Si ellos, los lamanitas de hace 500 años antes de Cristo, lo hicieron, ¿por qué no nosotros? ¿Qué nos falta? ¿Estamos inmersos en el mundo, en el pecado? Sí. Pero el Señor nos ha dicho que salgamos de Babilonia. Y podemos hacerlo, sí. Algunos se justificarán. Es que antiguamente no había mucho influencia del mundo. Por supuesto que sí. En todo tiempo ha habido la influencia de Satanás. Recordemos que los lamanitas eran un pueblo salvaje, sanguinario. Y ellos fueron cambiados. Y nunca más se desviaron. Y así vemos que enterraron sus armas de paz. O sea, enterraron sus armas de guerra en bien de la paz. Hicieron en sus vidas un giro, no de 360 grados, porque 360 grados sería volver al mismo lugar, sino un giro de 180 grados. Le dieron la espalda al pecado, a sus abominaciones anteriores, y cambiaron completamente. ¿Por qué? Porque enterraron sus armas de rebelión en lo profundo de la tierra. Al respecto, tenemos la siguiente cita. ¿Qué significa enterrar nuestras armas en lo profundo? Al enterrar las armas en lo profundo de la tierra, los antinefileitas, o sea, los de nefileitas, prometieron al Señor nunca volver a usarlas. Las escrituras dicen, se mantuvieron firmes y prefirieron padecer hasta la muerte antes que pecar. Su proceder demuestra el abandono total del pecado después del arrepentimiento sincero. Vemos en la figura cómo están tirando sus armas a lo profundo, a la profundidad. Luego los enterraron. Al respecto, el presidente Spencer Kimball nos enseñó que con frecuencia abandonar los pecados requiere que cambiemos nuestro estilo de vida. Al abandonar el pecado, no basta con desear condiciones mejores. Debe causarlas. Tal vez tenga necesidad de aborrecer las ropas contaminadas y tener repugnancia al pecado. No solo debe estar seguro de que ha abandonado el pecado, sino que ha alterado las situaciones que rodean el pecado. Salir de algunos lugares donde esté el pecado, abandonarlos completamente. Debe evitar los lugares, condiciones y circunstancias donde se efectúa el pecado, porque estos podrían incubarlo de nuevo con suma facilidad. Debe abandonar a las personas con quienes se cometió el pecado. Salir de allí. Tengamos presente, en especial los jóvenes. Debemos abandonar. Los lugares que nos podrían hacer caer. Los amigos que nos podrían hacer caer. Tal vez no aborrezca a las personas involucradas, pero debe evitarlas junto con todo aquello que se relacione con el pecado. Evitarlas.
Debe eliminar cualquier cosa que pueda despertar en él recuerdos de lo pasado. Salir de Babilonia. En otras palabras, salir del infierno. Que posiblemente hayamos estado acostumbrados a vivir en ese infierno. Salir de ese lugar. ¿Verdad que aprendemos nuestro amor por Jesucristo y nuestro compromiso con Él, con el Señor? Pueden ayudarnos a abandonar nuestros pecados. Con la ayuda del Señor podemos abandonar el pecado. Versículo 20. Y sucedió que sus hermanos, los lamanitas, hicieron los preparativos para la guerra. Y llegaron a la tierra de Nefi con la intención de destruir al rey y a poner a otro en su lugar. Y también destruir al pueblo de Anti-Nefilei en toda la tierra. Estos sus hermanos los lamanitas fueron los que no se convirtieron. Así que se prepararon para destruir a sus propios hermanos porque se habían convertido al Señor. Versículo 21. Ahora bien, cuando los del pueblo vieron que venían contra ellos, salieron a encontrarlos. Y se postraron hasta la tierra ante ellos. Y empezaron a invocar el nombre del Señor. Y en esta actitud se hallaban cuando los lamanitas empezaron a caer sobre ellos y a matarlos con la espada. ¿Qué ejemplo tenemos de ellos? ¿Qué nos enseñaron nuestros antepasados? Tenemos una cita para poder comprender mejor estos versículos. El elder Dale G. Renlund, del Quórum de los 12 Apóstoles, describió la forma en que los sacrificios de los antinefileitas, o los de nefileitas ahora, se pueden relacionar con nosotros en la actualidad. Veamos. Entierren por completo las armas de su rebelión sin que las empuñaduras puedan o queden al descubierto. Debido a la expiación de Jesucristo, al hacer convenios con la verdadera intención de honrarlos de manera fiable, bendecirá su vida para siempre. Se volverán más semejantes al Salvador a medida que lo recuerden, lo sigan y lo adoren siempre. Testifico que Él es el cimiento firme. Podemos confiar en Él y sus promesas se cumplirán. Estos lamanitas, nuestros hermanos, nuestros antepasados, se volvieron más semejantes al Salvador. Siempre lo tenían en su mente. Siempre lo recordaban. Lo seguían y lo adoraban. Al igual que el elder Renlund, testifico que Él, el Señor, es el cimiento firme. Lo fue para los lamanitas, lo es para nosotros hoy en día. Podemos confiar en Él y todas sus promesas se cumplirán, porque el Señor lo ha dicho, porque Él vive.
Es posible nuestra conversión, el cambio profundo en nuestras vidas, sí. Poder llegar a ser semejantes al Salvador, sí. Vieron un pueblo que llegaron a ser semejantes al Salvador. Aún prefirieron dar sus vidas antes que volver a tomar las armas para defenderse. Porque hicieron su compromiso de nunca más volver a tomar sus armas para derramar sangre de sus hermanos. Escondieron bajo tierra las armas de su rebelión, el orgullo, la vanidad, el egoísmo. Que podamos hacerlo nosotros también. Proseguimos con Alma 25, versículos 13 y al 16, que dice, versículo 13, y aconteció que cuando los lamanitas vieron que no podían dominar a los nefitas, se volvieron a su propia tierra. Y muchos se fueron a vivir a la tierra de Ismael y a la tierra de Nefi, y se unieron al pueblo de Dios, que era el pueblo de Anti-Nefi Lehi. Muchos lamanitas, cuando comenzaron a destruir a los de Lehi Nefi, se apesadumbró su corazón y se unieron a ellos. La Escritura nos dice que más de 1000 llegaron a la conversión en ese día, aunque también perdieron como 1000 lamanitas la vida. El Señor permite ciertas cosas porque hay cosas que no comprendemos. A veces nosotros pensamos, ¿por qué sucedió esto? ¿Por qué el Señor no lo detuvo? Hermanos, acá ya estamos en la tierra. Hemos venido a ser probados. La tierra es una transición para nosotros. Nuestros espíritus son eternos, nuestras almas son eternas. Aquellos nuestros hermanos que fallecieron, esos 1000 lamanitas, pues entraron en la gloria de Dios, en la gloria del Señor, en la gloria celestial. El Señor los recibió y fueron felices y son felices por todas las eternidades. Ellos, esos lamanitas, comprendieron el significado del verdadero evangelio de Jesucristo, de la doctrina de Cristo. ¿Comprendemos nosotros la doctrina de Cristo, el verdadero evangelio de Jesucristo, ahora restaurado? Versículo 14. Y también ellos enterraron sus armas de guerra, como lo habían hecho sus hermanos, y empezaron a ser una gente justa, y caminaron por las vías del Señor, y se esforzaron por observar sus mandamientos y estatutos. Esos nuevos conversos, lamanitas, que se arrepintieron. 15. Sí. Y observaban la ley de Moisés, porque era necesario que la observaran todavía, pues no se había cumplido enteramente. Mas a pesar de la ley de Moisés, esperaban anhelosamente la venida de Cristo, considerando la ley mosaica como un símbolo de su venida, y creyendo que debían guardar aquellas prácticas exteriores hasta que Él, el Señor, les fuese revelado, hasta que el Señor viniese a la tierra. Y ellos esperaron anhelosamente esa venida. Hoy estamos esperando la segunda venida de Cristo, que es inminente su venida, y su venida está más cerca. Ellos aproximadamente estaban antes de la venida de Cristo, entre los 400 y 500 años antes de la venida de Cristo a la tierra. Nosotros estamos
a unos años, o a días, o a meses. XVI. Pero no creían que la salvación viniera por la ley de Moisés. La salvación no viene por la ley de Moisés. Lo fue ayer, lo es ahora y lo será siempre. Sino que la ley de Moisés servía para fortalecer su fe en Cristo, su fe en el Señor, su fe en Elohim, o su fe en Adonai, si algún hebreo me está escuchando. Para fortalecer su fe en Cristo Jesús, en el Mesías, Yeshua HaMashiach. Y así, mediante la fe, retenían la esperanza de salvación eterna, confiando en el espíritu de profecía que habló de aquellas cosas que habían de venir. Y así nosotros, los santos de los últimos días, podamos retener la esperanza de salvación eterna, confiando siempre en el espíritu de profecía que nuestros profetas actuales nos hablan de aquellas cosas que han de venir. Para ello debemos estar preparados en el Evangelio de Jesucristo. ¿A quién servimos y seguimos? Los santos de los últimos días, a Jesucristo, como nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Redentor y nuestro Dios. Seguimos y servimos a nuestro Padre Celestial. Aquellos lamanitas, porque creyeron, confiaron en el Señor, nunca más se desviaron. Proseguimos con Alma 27, versículos 26 al 30. Y sucedió que causó un gozo inmenso entre ellos, y descendieron a la tierra de Gerson, y tomaron posesión de esa tierra, y los nefitas los llamaron el pueblo de Amón. Por tanto, se distinguieron por ese nombre de allí en adelante. Los nefitas, convertidos, se convirtieron en un solo pueblo con los nefitas. Fueron a vivir con ellos. Y se hallaban entre el pueblo de Nefi, y también eran contados entre el pueblo que era de la iglesia de Dios. Y se distinguían por su celo para con Dios. Que lo mismo podamos ser los santos de los últimos días. Que los del mundo puedan distinguirnos por nuestro celo para con Dios. Y también para con los hombres, pues eran completamente honrados y rectos en todas las cosas. También lo podamos ser hoy en día nosotros. Honrados y rectos en todas las cosas. Y eran firmes en la fe de Cristo aún hasta el fin. Que podamos nosotros, los santos de los últimos días, investigadores, que podáis estar escuchando, ser firmes en la fe de Cristo, aún hasta el fin. El Señor Jesucristo ha restaurado su iglesia en esta última dispensación, la dispensación del fin de los tiempos. Profetizaron por tantos profetas del Antiguo Testamento y Apocalipsis. El Señor Jesucristo vive. Él gobierna su iglesia aquí en la tierra. Ha levantado apóstoles y profetas para poder guiarnos en estos tiempos difíciles, también maravillosos, de muchos milagros, porque el reino de Dios está en la tierra y está creciendo. Versículo 28. Y miraban con el mayor horror el derramar la sangre de sus hermanos. Que también nosotros podamos mirar con mayor horror
el derramar la sangre de nuestros hermanos, el de cometer pecados. Y nunca se les pudo inducir a tomar las armas contra sus hermanos. Y no veían la muerte con ningún grado de terror, a causa de su esperanza y conceptos de Cristo y la resurrección. Ellos entendieron y comprendieron profundamente el Evangelio de Jesucristo. Miren la conversión que llegaron. Y no veían la muerte con ningún grado de terror. La muerte no les asustaba. ¿A causa de qué? A causa de su esperanza y conceptos de Cristo y la resurrección. Por tanto, acá hay también un principio. Para ellos la muerte era consumida por la victoria de Cristo sobre ella. ¿Ven la magnitud de su amor, de ese pueblo convertido al Señor? Ellos sabían que la muerte era consumida por la victoria de Cristo sobre ella. Cristo triunfó sobre la muerte. Conquistó la muerte. Él resucitó y como Él resucitó, todos resucitaremos. Versículo 29. Por consiguiente, padecían la muerte más terrible y afrentosa que sus hermanos pudieran infligirles, antes que tomar la espada o la cimitarra para herirlos. Ahora, traslademos a este tiempo este versículo, parafraseándolo. ¿Qué tenemos que enfrentar en estos tiempos? Los pecados del mundo. Así es que, antes que volver a tomar los pecados del mundo o las cosas del mundo, para herirnos a nosotros mismos y herir a nuestras familias. Aunque eso, aún debemos estar dispuestos a dar nuestras vidas por Cristo Jesús, seguirle. En estos tiempos todavía no se nos pide dar nuestras vidas por Cristo. Pero debemos estar dispuestos a hacerlo. Antes que pecar contra la luz y el conocimiento y la verdad que tenemos del Señor, podamos ser como aquellos lamanitas del pasado, que padecían la muerte más terrible y afrentosa que sus hermanos pudieran infligirles, antes que tomar la espada o la cimitarra para herirlos, antes que pecar. Versículo 30. De modo que eran un pueblo celoso y amado. Celoso de Dios y amado por Dios. Un pueblo altamente favorecido del Señor. Por supuesto que sí. El pueblo de los santos de los últimos días es un pueblo altamente favorecido de Dios. Hay muchos hermanos, miembros de la iglesia, como los lamanitas de antaño. Celosos de Dios, amados por Dios. Que podamos nosotros seguir ese ejemplo de valentía, de amor, de celo para con Dios. Y tomar en nuestra mente nunca más desviarnos de la senda de los convenios que nos conduce a la vida eterna. Que nuestro Señor Jesucristo ha trazado el camino para lograr el éxito. Y la esperanza bendita es que Él nos premiará
a los leales, fieles y valientes. Que logremos recorrer por ese camino hacia el árbol de la vida, que es la vida eterna. ¿Cómo te han cambiado Jesucristo y su Evangelio? ¿En qué ocasiones te has sentido cerca de Él? ¿Cómo puedes saber si te estás convirtiendo a Jesucristo? ¿Qué es lo siguiente que te invita a hacer el Espíritu? Es una gran pregunta. Que podemos reflexionar sobre estas preguntas. Y si tenéis tiempo, podéis compartirlo con nosotros en este canal. ¿Cómo te ha cambiado Jesucristo y su Evangelio? ¿O en qué ocasiones te has sentido cerca de Él? ¿O cómo puedes saber si te estás convirtiendo a Jesucristo? ¿Qué es lo siguiente que te invita a hacer el Espíritu del Señor? ¿Verdad? ¿Qué hemos aprendido? Mi conversión a Jesucristo y a su Evangelio me cambia la vida. Principio y tema, aprender. Segundo tema. Puedo hallar refugio en Jesucristo y su Evangelio. Podemos hallarlo. Veamos los versículos 5 y 7. Pero antes, veamos el contexto. En la época de la cosecha se suele juntar el grano en atados o haces llamado gavillas. Aquí estamos viendo atados llamados gavillas, que se almacenan en depósitos a veces llamados graneros. Al leer Alma, capítulo 26, versículos 5 y 7, nos pide el manual de Ven, Sígueme que reflexionemos sobre lo que podrían representar en tu vida las gavillas, los graneros y las tormentas. Y la pregunta es, ¿cómo hallas refugio en Jesucristo? Veamos entonces. Alma 26, versículo 5. He aquí el campo estaba maduro, y benditos sois vosotros, porque metisteis la hoz, y cegasteis con vuestro poder. Sí, trabajasteis todo el día. He aquí el número de vuestras gavillas, y serán recogidos en los graneros para que no se desperdicien. Y he aquí el número de vuestras gavillas. El Señor está hablando aquí a Alma. Veamos una cita para comprender mejor. ¿Qué son las gavillas? La palabra gavilla se refiere a un conjuntos atados de tallos y espigas de trigo, como ven en la figura. La mención que hace Amón en Alma 26:5 de las gavillas se refiere a los conversos. Entonces, ¿quiénes son las gavillas? Los conversos, que se unieron a la iglesia gracias a misioneros fieles que metieron sus hoces. Entonces, ¿quiénes son las gavillas? Los conversos.
que se unieran a la iglesia gracias a los misioneros que metieron sus hoces. Tanto ayer como ahora, hoy en día, que misioneros también meten sus hoces. Esos nuevos conversos Gavías, pues, como dice, ingresan a los graneros para conservarse allí. Nuestros nuevos conversos ingresamos a la iglesia de Jesucristo, para conservarlos allí. Veamos el versículo 6. Sí, las tormentas no las abatirán en el postrer día. Sí, ni serán perturbadas por los torbellinos. Mas cuando venga la tempestad, serán reunidas en su lugar, para que la tempestad no penetre hasta donde estén. Sí, ni serán impelidas por los fuertes vientos a donde el enemigo quiera llevarlos. Cuando las gavillas están en los graneros, o cuando los conversos están dentro de la iglesia de Jesucristo, no serán perturbadas por los torbellinos. Mas cuando venga la tempestad del mundo de afuera, ¿qué pasará con los conversos? Los miembros de la iglesia serán reunidos en su lugar para que la tempestad no penetre hasta donde estén, hasta donde estemos. Sí, ni serán impelidas por los fuertes vientos a donde el enemigo quiera llevarlos. ¿Por qué? Porque están dentro del granero, porque estamos dentro de la iglesia. Mas si estamos fuera, o cualquier gavilla estuviera fuera y viene un viento, los va a dispersar, los va a destruir. Mientras las gavillas estén dentro del granero, están protegidas. Mientras los conversos están dentro del granero, dentro de la iglesia, seremos protegidos por el Señor mismo. Mas he aquí, se hallan en manos del Señor de la cosecha. Esas gavillas, esos conversos se hallan en manos del Señor de la cosecha, y son suyas, y las levantará en el postrer día. Somos suyos, somos del Señor, porque el Señor es el Señor de la cosecha. ¿Verdad que aprendemos? Podemos hallar refugio en Jesucristo y su Evangelio. Que podamos tener presente esta verdad. Podemos hallar refugio en Jesucristo, solo en Jesucristo y su Evangelio. Cita. Al respecto, el presidente Russell M. Nelson nos enseñó lo siguiente. Se nos ha prometido que si estamos preparados, no temeremos. Si estamos dentro del granero, dentro de la iglesia, recibiendo del agua viva del Señor Jesucristo, no temeremos. Esa seguridad tiene profundas implicaciones hoy en día. El Señor ha declarado que, a pesar de los desafíos sin precedentes de hoy, aquellos que edifican sus cimientos en Jesucristo y han aprendido a invocar su poder por medio de la oración, el ayuno, no tienen por qué sucumbir a las inquietudes singulares de esta época. Las ordenanzas y los convenios del templo son antiguos. El Señor mandó a Adán y Eva que oraran. Hoy también nos manda el Señor a orar.
que hicieran convenios y ofrecieran sacrificios. De hecho, cada vez que el Señor ha tenido un pueblo en la tierra que obedece su palabra, le ha mandado edificar templos. El Señor está mandando edificar hoy en día templos para el Señor, a su iglesia. Así fue ayer, lo es hoy y lo será por siempre. Asimismo, el presidente Russell M. Nelson nos sigue diciendo: los libros canónicos están repletos de referencias a las enseñanzas, a la vestimenta, al lenguaje del templo y más. Todo lo que creemos y cada promesa que Dios ha hecho a sus hijos del convenio confluyen en el templo. En todas las épocas, el templo ha recalcado la apreciada verdad de que quienes hacen convenios con Dios y los guardan son hijos del convenio. Hijos del convenio. Hijos de Abraham. Porque Dios hizo convenio con Abraham. Somos hijos del convenio aquellos que guardamos los mandamientos de Dios. Los convenios hechos en los sagrados templos. Por lo tanto, un principio aquí. En la casa del Señor podemos hacer los mismos convenios con Dios que hicieron a Abraham, Isaac y Jacob. Y podemos recibir las mismas bendiciones que recibieron a Abraham, Isaac y Jacob. Y a cada uno de ustedes que han hecho convenios en el templo, les ruego que de manera devota y constante procuren comprender los convenios y las ordenanzas del templo. El profeta del Señor nos ruega. Es como si el mismo Salvador Jesucristo nos estuviera rogando. Porque las palabras de un profeta, si lo hace en el nombre del Señor, es como que el mismo Señor lo estuviera hablando. Así que el Señor nos ruega que de manera devota y constante procuremos comprender los convenios y las ordenanzas del templo. Es por eso que se nos está invitando a asistir regularmente a los santos templos. Al asistir a los templos, se nos prometen bendiciones. El profeta del Señor nos ha dicho: se abrirán puertas espirituales. Aprenderán a separar el velo entre el cielo y la tierra. A pedir a los ángeles de Dios que estén con ustedes. Y la mejor forma de recibir guía de los cielos. Los cielos estarán abiertos para nosotros. Si lo hacemos así, también podremos ver la faz del Señor, como se nos ha prometido. ¿Por qué? Porque aprenderemos a separar el velo entre el cielo y la tierra. Podremos hablar con nuestro Padre Celestial, con nuestro Salvador Jesucristo, y recibir la guía de los cielos. Continúa diciéndonos el presidente: sus esfuerzos diligentes por hacerlo reforzarán y fortalecerán su cimiento espiritual. Sus esfuerzos, nuestros esfuerzos diligentes por hacerlo, por acudir al templo, por comprender los convenios que se hacen en el templo, reforzarán, nos fortalecerán nuestro cimiento espiritual.
¿Qué hemos aprendido hoy? Hemos aprendido lo siguiente. Al convertirnos al Señor y abandonar las armas de nuestra rebelión, siempre podemos permanecer fieles a Él. También aprendimos otra verdad. Puedo hallar refugio en Jesucristo y su Evangelio restaurado. Otra verdad que hemos aprendido en este día. Nuestro amor por Jesucristo y nuestro compromiso con Él pueden ayudarnos a abandonar nuestros pecados. Asimismo hemos aprendido la siguiente verdad. Mi conversión a Jesucristo y a su Evangelio me cambiará la vida. Hasta aquí ha sido el tema para esta semana. Registrado en Alma 23 hasta el 29 capítulos. Nunca más se desviaron. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Siempre recordarles, el Señor vino y viene pronto. Y finalizo con mi testimonio. Yo sé, hermanos míos, que el Padre Celestial y su Hijo Jesucristo viven. Son seres reales. Sé que Jesucristo dio su vida por cada uno de nosotros, para que por medio de su nombre, por medio de nuestro arrepentimiento sincero, podamos regresar nuevamente a la presencia de nuestro Padre Celestial y vivir eternamente con Él. Y obtener la vida eterna, la felicidad eterna a su lado. Sé que Jesucristo ha restaurado su iglesia en esta última dispensación de los tiempos. Yo sé que el libro de Mormón es otro testamento de Jesucristo. Y sé que lleva el nombre de Mormón porque Mormón fue un profeta de la antigüedad que habitó en este continente americano y pudo escribir lo que ahora es el libro de Mormón. Pudo conservar esas planchas. Un tesoro para aquellos nefitas y lamanitas que vivieron en este continente americano. Lo enterraron bajo tierra, lo sellaron para el Señor y para el día del Señor. Y por el poder del Señor, por el poder de Dios, esas planchas fueron traducidas por José Smith. Yo sé que José Smith fue un profeta del Señor. El Señor Jesucristo lo levantó como profeta, vidente y revelador en esta última dispensación. Yo sé que el Señor ha ordenado construir templos, sagrados templos, donde podamos hacer convenios sagrados con el Padre Celestial y su Hijo Jesucristo, para que las bendiciones prometidas de Abraham, Isaac y Jacob sean también para nosotros. La vida eterna. Sé y testifico de ello solemnemente en el nombre de Jesucristo. Amén. Muchas gracias, hermanos. La paz del Señor esté con ustedes. El Señor dijo, mi paz los dejo, mis paz os doy. Shalom, hermanos, que el Señor les bendiga. Shalom. Nos vemos. Jesucristo puede ayudarte a superar tus retos personales. Los misioneros pueden mostrarte cómo. Jesús se levantó de entre los muertos. Gracias a Él, puedes levantarte por sobre todo.